Esperamos unos 2 minutitos y partimos. Ya. Chiquillos, les quería preguntar qué han visto con el profe con respecto a las clases que quedan. Si se han conversado como alguna fecha de término, de poner las notas, algo así, como para ir organizando las clases que me quedan. Establecimos la fecha de la PEP 2, ¿Para que cuándo quedó era esa? del 20 al 22, el fin de semana. Ah, ya. Y ya después, el 17, 24 iba a ser clases, pero no iban a ser evaluadas. Vale. Eso fue todo lo que se habló hoy día. Ya. Ya no sé si alcanzamos a terminar, pero... Ya, pero la siguiente clase va a estar re buena porque es de medidas y columnas, y eso como que una parte fuerte de todo este tema de Power BI. Hoy día vamos a continuar con una de las cosas que quedaron de lo último, como para hacer un pequeño repaso. Teníamos entonces que yo puedo ir cargando distintas tablas bueno, esto está como bien ideal en cierta forma porque cada tabla cumple con solo un objeto, un objetivo. Entonces aquí tengo una tabla de cliente, de información de cliente, tengo eh, casi siempre solo una llave primaria, o sea, tengo una llave primaria y el resto son todos detalles. Y no siempre sea eso. Por ejemplo, yo hace poco me tuve que conectar a una tabla en la empresa y tiene de todo la tabla. Tiene todo y es solo una. Entonces eso igual dificulta un poco este tema de, como lo comentaba, como no está tan optimizado, el tema del procesamiento igual pesa bastante. Entonces, cuando tenemos hartas tablas con información, se empieza a generar este esquema que se ve aquí, este modelo de datos, donde, por ejemplo, si yo me concentro, voy a esconder esto un poquito, si yo me concentro solo en esto, lo que tengo aquí, este sería como un esquema de estrella, donde tengo una tabla de datos, o una tabla de hechos, que está como siendo conectada y está recibiendo conexiones directas de tablas lookup o tablas que me empiezan a dar características, ¿ya? Y por otro lado, tengo otro tipo de esquema que se da, que es este, que tiene como cierta jerarquía entre las tablas, entre la conexión, la información que me está transmitiendo. Y, por ejemplo, yo aquí lo que estoy haciendo es conectar la tabla de ventas, sales, con la tabla de category, esta de acá, a través de estas tablas intermedias. Entonces, este conjunto ya sería como el otro tipo de esquema, otro ejemplo que se llama Snowflake, o así como copo de nieve, que es como un poquito, no es tan directo como el otro esquema de estrella, que es como lo que se estaría dando como en este subconjunto del modelo. ¿Ya? Entonces, igual puedo cruzar información de la tabla de ventas con las categorías porque se dan estas conexiones entre medio, entre las tablas que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con un poco de mostrando algunas de las funcionalidades. Por ejemplo, acá yo tenía el Manage Relationships, que es como para editar o sea, administrar más bien
las relaciones que tengo. Y puedo, por ejemplo, yo, uno de los puntos, no sé si se los comenté al principio, por el cual la idea es no considerar las relaciones que considera, o sea, que como que identifica automáticamente Power BI, es porque, por ejemplo, en esta columna, o sea, en esta tabla de ventas, yo tengo stock date y order date. Entonces tengo dos campos de fecha y la relación la pudo haber tomado por cualquiera. Entonces, eso no queda, la idea es que la relación, como estoy cruzando información de distintas tablas y eso se ocupa en las métricas, en la visualización y todo, eso tiene que quedar muy bien definido y no porque Power BI me identifica una relación, yo voy a confiar 100% en eso. Entonces, la idea es como desactivar la opción de la autodetección de relaciones, pero en el caso en que yo quiera cambiar algo, por ejemplo, si yo quiero cambiar esta que estaba comentando, que era ventas con el calendario, si yo la quiero editar y me muestra esta interfaz para poder editar, yo ya no quiero que sea entonces con el order date, sino quiero considerar ahora stock date. Entonces ahora la relación que yo estaría haciendo cambiaría si es que yo quisiera hacer eso a través de esta ventana de interfaz. Entonces ahí yo ya puedo ver que está un poquito pegado, que ahora tengo la relación, me marca el stop date, ¿ya? Entonces edito esto, sí, para volver a donde estaba antes, que era stop y calendar. Ok, voy a cambiar esto y voy a dejar el order date. Es como para mostrar esa funcionalidad. Ahora, lo otro que puedo hacer es, como variación, como tengo tablas y dependiendo del enfoque en la información que voy a querer mostrar, también puedo tomar esto y arrastrarla acá, existiendo ya la otra relación, y me va a generar otra relación más entre esta tabla y esta, pero si se fijan, esta tiene una línea punteada. Y entonces eso nos quiere decir que no está activa la relación. Entonces, si yo voy aquí al administrador de relaciones, estoy viendo que la que acabo de crear, que es StockDate con Calendar, es una relación que no está activa. Si yo la quiero activar, me va a arrojar un error que me dice que no puedo crear una relación entre esto, porque ya hay ya hay una relación activa que utiliza esto. Entonces, el, el Power BI me dice que si quiero eh, activar esta otra relación, tengo que efectivamente desactivar la otra y activar esta, y ahí quedaría ok con eso. Básicamente como lo mismo que vimos recién de editar, pero aquí yo tengo las dos relaciones hechas y ahí puedo ir activando la que me sea conveniente. ¿Ya? Entonces, eh, agreguemos ahora otra de las tablas que faltaba, que era, se ve, la tabla de retornos. Vamos a mostrar unos ejemplos con los que se pueden encontrar. Ya, entonces ahora, si transformamos para cambiar el nombre, la tabla de retornos es como una tabla de ventas que va a ser una tabla de datos. Entonces no va a ser, no va a tener la nomenclatura de Lucas. Entonces va a ser solo AW returns y tiene menos información que no tiene tanta información, es bien preciso. Entonces cargamos esta tabla y ahora yo tengo dos tablas de datos en el modelo, no tengo solo una. Entonces, ya, ahí me la creó. Creo que no vimos esto de dónde está la opción. A ver, déjenme revisar. Opciones. Para evitar que me autodetecte las relaciones. Ya,
Esto es lo que habría que destildar, yendo a las opciones, o sea, archivo, opciones y todo. En esta vista hay que hacer clic en el archivo actual, en la carga de datos, ahí dice, autodetectar nuevas relaciones después de que los datos son cargados. Entonces yo descarto eso para evitar este tema de que me las autodetecte todo el rato. O sea, en este caso está bien detectada, pero el tema es que, como les comentaba, cuando yo tengo dos columnas que pueden ser, cualquiera de esas puede ser la clave que tengo que enlazar, eh, prefiero que Power BI no meta mano y yo decido, yo elijo lo que voy a hacer en el modelo de datos. Entonces, esta tabla, que va a ser otra tabla de datos, que va a recibir información de estas tablas de información, o sea, de características, voy a conectar la fecha de retorno con la fecha y territorios, el territorio también, con la llave de territorio. Ya, entonces ahora quedaron las dos tablas conectadas y quiero que veamos un ejemplo para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quisiera ir a la tabla de retornos, esta es la tabla nueva que puse, porque aquí la información, básicamente el dato que me están dando es la cantidad de retorno. Entonces ahí yo puedo ver que estoy cruzando información, ya que según el modelo de datos estoy viendo que estoy mezclando la tabla de ventas con información de retornos y con información de producto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa entonces si yo ya no quiero ver esta información por el nombre del producto, sino que, por ejemplo, voy acá y me gustaría verlo por género? Entonces voy a sacar el nombre del producto, voy a género, y ahí veo que, por ejemplo, solo me está funcionando la tabla, la información que viene en la tabla de ventas, que sería la cantidad de la orden. Y acá tengo este problema que se me repite el total para todas las filas, y ese es un problema por la relación. Entonces, yo veo aquí que la tabla de retorno no tiene ninguna conexión con la tabla de clientes. Entonces, por eso yo, al tratar de cruzar información de clientes con retornos, estoy entregando, o sea, generando el mismo problema de antes. Entonces, ahí el tema es que ahí yo tengo que estar atento para ver desde qué tablas puedo ir mezclando información cuando tengo como dos tablas de datos, porque voy a tener información, pero si es que, o sea, solo se pueden ver campos en el mismo objeto visual, solo puedo ver campos cuando filtras o segmentas usando un campo de una tabla que está compartida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la tabla producto es una tabla compartida entre las dos tablas de datos, y aquí yo puedo filtrar por cualquier campo y en un objeto visual y no voy a tener problema. Si no, si es solo uno, va a pasar prácticamente lo que está pasando aquí y no sirve, se cae corto, ¿ya? Entonces, otra cosita que les quería como comentar acá es que, por ejemplo, si ustedes se fijan en uno de los símbolos que va entregando una relación entre tablas, es este de acá. Este pequeño símbolo me va indicando cómo funciona el flujo de filtro, ya hacia dónde fluye todo este tema. Entonces, voy a mostrar cómo, a ver si tratar, si, ¿qué puedo hacer aquí para que se vea un poquito mejor? Está difícil, que hay muchas relaciones en esto. Lo puedo apartar un poco. A ver, creo que puedo hacerlo más simple con eso. Va a ser, ya, entonces, para mostrar esto, voy a dejar solo las... Ya, solo estoy dejando las relaciones activas que tienen que ver con territorio. Y ahí lo estoy dejando. Ya, entonces,
este tema de los filtros funciona, o sea, como la parte relevante de esto, es como entender que casi todo el contexto visual de Power BI y de las fórmulas en general va orientado a un contexto de filtro, ¿ya? Entonces el flujo de filtro va a decir desde dónde yo voy a filtrar, desde dónde hacia dónde. Entonces si el flujo va hacia abajo, significa que desde esta tabla estoy filtrando hacia acá. Lo mismo, desde esta tabla estoy filtrando hacia acá. ¿Ya? No, no va al revés el tema, o sea, es como para explicarlo un poco, yo creo que se puede entender si es que hago más tablas. A ver, vamos a hacer otras dos. Y estas cosas, mm, 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 ya voy entonces a crear una tabla que tenga, estoy hablando con territories, territory key en las filas, ¿ya? Y voy aquí, por ejemplo, acá yo estoy seleccionando territory key de esto, pero si yo, por ejemplo, yo voy a la tabla de ventas y a la tabla de retornos, yo tengo tres territory keys. O sea, tengo una que dice Sales Territory Key y Territory Key. Entonces voy a hacer una tabla con cada key de los que les mostré. Entonces aquí tendría esto, el otro es orden, quantity, y por otro, acá tengo otro. Y acá va a ir la tercera tabla que voy a usar esta parte, esta parte. ¿Ya? Aquí se ilustra un poco lo que estoy como tratando de explicar con el tema del contexto de filtro, el flujo del filtro. Entonces yo puedo ver que acá tengo del 1 al 10 y por ejemplo aquí hay números que me faltan y acá no aparte de que me faltan aquí, se me están repitiendo toda una columna y acá no es que me falten, pero sí se me está repitiendo una columna. Ya, entonces esto tiene que ver con hacia dónde va fluyendo el flujo hacia dónde estoy haciendo el filtro. Entonces, uno de los tips que se recomienda cuando uno está haciendo como el modelo de datos es orientar las tablas lookup o las tablas que contienen esta información arriba de todo para entender que eso va a ser lo que va a filtrar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, uno de los problemas que puede ser, que se da en general, es que cuando no se aborda esto, el usuario o la persona que está haciendo el panel, por decirlo así, puede tomar el territory key, la columna territory key de cualquiera de estas tablas. ¿Ya? Si no se domina el flujo por ejemplo, si yo eh, no domino bien este tema del flujo, puedo no estar ocupando esta medida y después darme cuenta de eso o generar cualquier tipo de problema. O asumir, por ejemplo, que si yo quiero ver solo esto, yo digo, ¿dónde está el tema este? No, no, eso no sé mucho explicar. Ya, el punto es que para abordar esto, lo que sirve también es esconder las otras columnas para que no suceda que uno tenga la opción de tomar la misma columna de los tres, y es dejar siempre eh, lo que corresponde a las tablas lookup. Esa va a ser como la forma de poder evitar este tipo de problemas donde estoy viendo que puedo hacer la misma tabla, pero de tres formas distintas. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, en esta misma parte de acá, yo tengo que la tabla de datos que estoy viendo aquí, los datos que me interesan aquí, o sea, lo que corresponde a datos y no a llave primaria, porque aquí las llaves primarias están en las tablas lookup y acá son llaves foráneas. Aquí, por ejemplo, el dato es order quantity y order number, pero el customer key, por ejemplo, aquí no es el determinante en esta tabla de sales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo no estoy tomando el customer key que va del 1 al 1000.
estoy tomando solo el customer key de los clientes que compraron. Entonces, se pueden repetir o me pueden faltar y no son el universo, por decirlo así. Ese key, o sea, la columna que realmente contiene información, es la tabla de arriba. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo va a ser eh, dar el botón derecho y poner Hide in Report View, que esto va a ser, voy a esconder en la vista de reporte para que no pueda yo tomar la columna aquí desde la tabla Sales y hacer un cruce en un objeto visual o en una métrica, lo que sea. Entonces aquí voy a esconder Customer Key. Voy a esconder también Order Date. Order Line, eso no afecta tanto. Order Type tampoco. Product Key también esconder. Stock Date también esconder. Y Territory Key también esconder. Ya por otro lado, entonces, en la tabla de retornos, voy a dejar solo la cantidad de retorno, ya que las otras también son foráneas. No, este sí va. Ya. Entonces ahora, por ejemplo, cuando yo quiero ahora si yo veo mi tabla de retornos en la vista de reporte, o sea, en la vista de... Sí, en la vista de reporte, solo tengo el campo Return Quantity y acá solo tengo los campos que, o sea, ya saqué todas las keys, ya no puedo realizar estas tablas tomándolos, arrastrando los campos y todo. Entonces eso es como algo que sirve para poder evitar este tema que se da, sobre todo cuando es más de una tabla de datos. Es más fácil todavía ir duplicando o triplicando la información como lo vimos recién. Entonces ahora reordenamos esto y activamos las... O sea, yo lo desactivé más bien para el ejemplo, era para que se ilustrara bien eh, que al final el territory key el que está haciendo, o sea, la columna territory key de la tabla territory keys es la que está haciendo el filtro. ¿Ya? Porque el otro, por ejemplo, cuando yo uso el campo de territory key de la tabla retornos, estoy tratando de hacer el filtro hacia acá, pero no me puedo pasar hacia el otro lado. Ya no llega hasta allá. Entonces, territory, esta tabla es la que cumple con esa funcionalidad, según la dirección del flujo de filtro. Entonces, voy con esto. Voy a dejar todo activo, menos la de Start Date. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿O alguna No, duda con las cosas que ya vimos? no, ¿Sí? ninguna hasta ahora. Veamos entonces. Y ahora voy a dar como una pequeña introducción a lo que sigue en la próxima clase, que tiene que ver con las columnas y las medidas. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo, si me voy acá a la tabla de retorno, o sea, la tabla de ventas, yo tengo y hago clic en los tres puntitos que están a la altura del nombre de la tabla. El- las primeras dos opciones son nueva medida y nueva columna. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que ir viendo, por ejemplo, cuándo corresponde hacer una medida y cuándo corresponde hacer una columna. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una columna acá, este formato de flecha bien como si lo vemos.
Ya cuando, por ejemplo, yo estoy aquí haciendo una columna, yo puedo definir el nombre de una columna nueva y darle una estructura con el lenguaje DAX, que se llama, que es el lenguaje de Power BI. Y cuando se me cree esta nueva columna, la columna funciona con una orientación a cada fila. Entonces, cada fila se va a calcular según la fórmula que yo estoy haciendo. Por otro lado, la medida es un valor que se aplica a filtros, o sea, que sigue un contexto de filtro. Entonces, por ejemplo, esa no la voy a crear. Y, por ejemplo, la columna se me agrega a la estructura que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, yo podría también hacer una columna condicional. Voy a hacer una bien simple como para explicar un poco. Que sería, por ejemplo, esta no la vamos a ocupar para nada, es solo para un preguntar. Que if order type es igual a single item, so, nosotros habíamos visto que, o sea, esta columna condicional al menos, la hicimos con la interfaz de columna condicional al momento de transformar los datos en el editor de consulta. Ahora yo estoy haciendo esta columna y, por ejemplo, si yo me voy aquí a order type, o sea, claro, la columna order type no tiene fórmula arriba, ya eso viene cargado desde antes. Pero esta columna de acá sí fue creada con fórmula y me aparece acá. ¿Cuáles son como las ventajas de hacer esto? Entendiendo que, por ejemplo, aquí lo único que hice fue un if, es que, por ejemplo, en la interfaz de order type, yo solo podía hacer, eh, me preguntaba la columna si cumple o no cumple, cuál es el valor si es verdad y cuál es el valor si es distinto. Pero si yo quiero anidar cosas, si quiero decir que, por ejemplo, esta sea una función, también puedo ocupar, por ejemplo, la función OR, y ahí tengo una prueba lógica que voy a evaluar si es que eso es, si es que la columna order type es single item o el otro elemento va a ser si, por ejemplo, order quantity es mayor a 3, no sé. Y ahí tengo otra prueba lógica. Y esta columna condicional no la podría haber hecho con la interfaz con la que hice esta hora. Ya porque aquí yo puedo meter fórmulas y prácticamente manipular todo este tema como quiera. Puedo agregar adelante y ahí le voy dando toda la estructura que yo quiera hacer, como con mucha más flexibilidad. Entonces esta columna todo esto se calcula para todas las filas y ahí me crea este nuevo elemento que ahora vive aquí en mi tabla, en mi vista de reporte. ¿Ya? Y las columnas que uno hace como columna calculada tiene esta simbología que me indica que esa columna está siendo calculada versus esta columna que es como parte de los datos, ¿ya? Porque esta columna ya viene con los datos al momento en que yo estoy haciendo la carga de datos, como que ya me viene esta nueva, ya esa es como la diferencia. ¿Ya? Esta sería como un ejemplo de una columna calculada y ahora, por ejemplo, podemos ver eh, eh, o sea, espera, voy a como adentrarme un poquito más aprovechando que tengo esta creada para ir mostrando. Voy a dejarla simplecita, ¿no? Okay. Ya. Ahí sí. Y entonces, otra característica de estas columnas calculadas o de las columnas en general es que me agrega valores estáticos al modelo. Ya como pude ver, tanto esta como esta me va a entregar valores que si yo filtro, si yo hago lo que sea, los valores de esta columna no van a cambiar.
Eso es como una característica descriptiva que se junta a lo otro, a lo anterior, que se va aplicando a cada fila. También me va a agregar valores estáticos al modelo. Ahora, eh, ¿cuál es como el sentido de, o sea, porque las columnas también sirven para orientar un poco el análisis como a nivel de fila? Ya, o sea, yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, lo que estoy mostrando acá, es una columna, una columna de la base, pero al nivel de fila, y estoy mostrando un campo calculado ¿cómo se llama? En los valores, ¿ya? Entonces, para entrar un poquito más, aprovechando que tengo ahora este objeto visual en la pantalla, la medida es algo que también puedo, por ejemplo, agregar aquí, nueva medida, y la medida, si se fijan acá, tiene como una estructura parecida a lo que hice recién con la tabla, ¿ya? También me aparece una barra de fórmulas y también puedo definir el nombre de esto y, por ejemplo, va a ser cuenta. Y lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, escribir un count y el count de order quantity, ¿ya? Entonces, lo que me entrega esto va a ser estoy agregando aquí una medida que, si se fijan, la simbología es una calculadora, en este caso es como una columna con el signo de fórmula, y también está viviendo dentro de mi tabla, y esta medida, a diferencia de la otra, no me agrega datos estáticos al modelo, no me agrega datos estáticos a la tabla, y si yo me voy a la vista de tabla, a la vista de datos, no me aparece la medida, es como un abstracto que vive, que es básicamente eso, es una medición, es una medición que está definida y todo, pero no aparece en todo este tema de datos, tampoco aparece aquí en mi modelo, y no crea, en general no crea nueva información en la tabla. Ahora, esta medición se recalcula, por ejemplo, en base a cualquier contexto de filtro que yo haga. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un slicer, voy a agregar la categoría. Aquí voy a agregar entonces lo que acabamos de hacer. Y entonces la cuenta, o sea, ¿cómo se llama? La medición que estoy haciendo aquí se va a ver refiltrada, por decirlo así. O sea, está sujeta al contexto del filtro que yo vaya haciendo. A diferencia de la columna, que es como una medida estática, que se calcula en la primera instancia con la fórmula que yo voy a hacer y queda así hasta que se actualice el origen de los datos, o sí, básicamente el origen de los datos. Entonces, esa es como la gran diferencia que uno puede empezar a ver entre una medición y una columna. Entonces, uno tiene que ver cuándo necesita una columna y cuándo necesita una medida. La columna la voy a necesitar cuando tengo que agregar información, cuando tengo que agregar una tabla, o sea, una columna condicional o una columna que me vaya generando algo que quiero analizar el contexto de filas, y la medida va a ser con lo que yo voy a rellenar eso. O sea, si yo tengo la información de las filas o sea, la información de las columnas en el campo de fila, lo que va a ir en valores va a ser una medición. Ya, porque, por ejemplo, eh, yo lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, si yo agrego order quantity, son como pocas las cosas que yo puedo hacer con esto. No está tan sujeto a variaciones. Yo puedo mostrar una suma, un promedio, mínimo, máximo, y unas cuantas medidas descriptivas, pero lo que yo puedo hacer después con esta fórmula, o con una medida en general, es que le puedo dar más contexto de filtro. Si, por ejemplo, uso la función calculate,
le puedo decir que me cuente todo esto, contexto de filtro, que tenía aquí, order type. Si es que order type es igual a single item. Ya entonces ahora lo que yo estoy haciendo es decir que a mi cuenta, a mi medición de cuenta, le estoy diciendo que me la calcule. Esta es la función calculate, básicamente recibe una expresión como esta, y después recibe un contexto de filtro, un filtro cualquiera. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, poner count, zoom, todas las fórmulas que me sirven para calcular, y después puedo seguir orientándolo con un contexto de filtro y usar esa medición dentro del panel. Entonces, como les comentaba en la primera clase, eh, un buen panel va siguiendo toda esta estructura del modelo de datos, o sea, de la estructura de la información, la conexión a distintos fuentes, o sea, orígenes, modelar un poquito con el formato, pasar por el modelo de datos y después llenar de medidas. Después uno generalmente llena esto de medidas porque al final es como se empieza a capitalizar todo lo que yo tengo en las columnas, porque las columnas son las cosas que dan en las filas y la medida es con lo que yo estoy dándole la magnitud a eso y el contexto del fin, todo el tema. Entonces, en la siguiente clase vamos a comenzar a hacer más medidas, a ver un poquito más de ejemplos de cuáles son como las diferencias para tener claro, un poquito claro cuándo van a medida y cuándo van a una columna. Y ya con eso quedaría lo último, que es hacer las visualizaciones como corresponde. ¿Ya? Entonces, eso sería por ahora. Me van quedando, según lo estoy viendo, dos clases. Y si no alcanzamos el 23, a mí igual me gustaría hacer otra extra y subírsela, aunque sea para mandarles el link y que tengan la posibilidad de acceder como al ejercicio completo de hacer el panel de inicio a fin. ¿Ya? Porque si no alcanzamos, la idea es que sepan al final cómo terminaba la historia. Y yo eso lo pretendo hacer si es que no alcanzamos a hacer todo lo que queda en estas dos clases, que yo creo que es bien poco probable. Ya chicos, ¿alguien tiene alguna duda más? Les mandé las notas, están súper buenas y básicamente la diferencia entre un 6, un 6,5 y un 7 es que los 7 realmente llevaron el tema del diseño a otro nivel, así que va por eso básicamente. Porque todo en general responden las preguntas, pero al final el cómo se muestra también es bien relevante. Así que eso, pues, si tienen alguna duda con eso, igual la podemos ver, pero básicamente eso sería todo. Y chiquillos, nos vemos. Hasta luego. Gracias, nos vemos.